contento de poder participar de este programa porque es un fenómeno que actualmente las realidades locales se mueven en función de los medios locales también. Entonces, muchas veces para nosotros es importante, y también para la gente que sigue la televisión, bueno, saber todo lo que a la gente le puede interesar. Nosotros estamos en la vida pública y en consecuencia esta es una entrevista a agenda abierta, no está preparada, o sea, todo lo que ustedes crean que pueda ser de utilidad a los fines del programa, estamos a disposición. Desenvolvamos un poquito la vida de Martínez Llano. ¿En qué año comienza usted a dar los primeros pasos en lo que es la vida política, ya sea universitaria, en la vida política de la provincia? A mí me afilió el ex gobernador de Misiones, Miguel Ángel Alterach, en 1982 con el retorno de la democracia. En el 83, cuando fueron las primeras elecciones, el hoy embajador Puerta me ofreció integrar la lista de diputados de la provincia de Misiones, porque yo tengo la particularidad de que vivía en un campo que es como un barrio de Posadas, está pegado a Posadas, y en consecuencia tenía siempre una actividad en las dos provincias, a pesar de que mi familia es de antigua tradición correntina. Y bueno, en los tiempos del gobierno militar, cuando se dio en Corrientes el 99, hace casi 20 años, nosotros teníamos allá la experiencia de un hecho muy parecido, con la particularidad que se dio en pleno gobierno militar, es decir, un movimiento social, político, que sacó del gobierno a el entonces interventor federal, que era un marino, y eso se dio en pleno gobierno militar, es decir, una rebelión civil que duró muchos meses y que determinó que al cabo de ella quede como interventor un general, es decir, que no solamente se cambió de interventor, sino se cambió de arma, pasó de la Marina al Ejército. Después vine a Corrientes a terminar mis estudios, que era justamente la razón por la que yo no quería ser diputado. Me pareció que había cumplido una etapa ahí en una lucha muy dura, y vine a Corrientes a terminar mi estudio de abogacía, que ya lo terminé a los 31 años, pero con una gran experiencia porque soy de familia de abogados, o sea que no me costó en absoluto. Y acá me integré en el 86 al Partido Justicialista, formé parte de la campaña con Humberto Romero en el 87, que era el candidato a gobernador. En el 88 fui el apoderado general de la fórmula Menem Duhalde en la interna, y ganamos en Corrientes a las otras dos líneas, que eran Julio Romero y Antonio Cafiero. Y 2 años después participamos de la interna, que también ganamos en ese momento con la fórmula Martínez Llano Prullas, le ganamos a Julio Romero la interna, es decir, con eso se quebró una hegemonía política que ejerció durante más de 3 décadas Romero al frente del justicialismo. ¿Qué le seducía a usted a los 30 años en la política? Bueno, a mí es como que siempre me pareció que la mejor forma de poder llevar a cabo, plasmar las ideas que uno puede tener, además yo soy productor agropecuario, como saben, empresario de medios, tengo como una amplia visión de la realidad general, y los cambios se hacen desde el poder, es decir, que hay que participar. Por ahí mucho, no me gusta la actividad ejecutiva, o sea, me gustan más las funciones legislativas, porque el día a día de la gestión es realmente agobiante. A veces uno, digamos, tiene que ser consciente que muchas cosas
así como sabe, muchas cosas no sabe, la formación de los equipos de trabajo cuesta mucho. Bueno, entonces siempre estuve orientado más a ser legislador y fui diputado provincial, fui senador provincial, fui diputado nacional, fui convencional nacional constituyente en el año 94 y el único cargo que me falta es ser senador de la Nación. Con eso no, digamos, sería el único correntino que logró todos los lugares y espacios a nivel legislativo, claro, porque la convención es algo que se da muy excepcionalmente. Se dio en el 94 y bueno, seguramente no se dará por muchos años más. Bueno, hay una historia importante en esa época de usted de diputado justamente, cómo se vivía en Corrientes justamente a través de su gobierno, ¿no? Sí, muchos por ahí me dicen cómo salimos, cómo está como que el justicialismo no está bien, y yo que viví el 87, viví el 97, cuando el Partido Nuevo sacó en el 97 el 72% de los votos, yo fui en esa elección candidato a diputado provincial y en el 99 en el 97 asumí como diputado provincial. Desde la Cámara de Diputados logré algo muy importante, que fue desplazar al viejo pacto liberal autonomista de la conducción de la Cámara, que la había ejercido desde el 83 de manera ininterrumpida entre autonomistas y liberales. Yo fui presidente de la Cámara de Diputados en el marco de un acuerdo político con otros legisladores, con otros partidos, que tenían como denominador común estar en contra de las políticas de Romero Félix, de Tato. Bueno, ese acuerdo político determinaba que 6 meses iba a ser yo presidente y 6 meses el Partido Radical. Y en función de eso fue que al cumplir los 6 meses yo le dejé el cargo a Francisco Arato de Esquina, que completó el año. Es decir, que esto es una característica que yo siempre he tratado de mantener en la vida política, que es el cumplimiento de la palabra en los acuerdos que se llevan a cabo. Y en esos 6 meses que estuve a cargo de la Cámara de Diputados fueron realmente frenéticos, porque bueno, llevamos adelante un proceso de depuración de lo que era en ese momento la corrupción que había en la provincia, y bueno, llevamos a cabo el juicio político a todo el Superior Tribunal, a 13 jueces de la provincia, a 2 ministros del Poder Ejecutivo Provincial. Personalmente yo, como presidente de la Cámara, hice uso de una facultad excepcional que tenía el reglamento y ordené la detención del jefe y subjefe de policía por 30 días que estuvieron frente al Hospital Llano en la comisaría Quinta, y después se generó la intervención al municipio de la capital y el desplazamiento de la fórmula gobernante, cosa que nos fue pero muy difícil, porque el gobierno del pacto primero y el gobierno de Romero Félix Tato después tenía una alianza muy fuerte con Carlos Menem. Entonces, poder llevar adelante este proceso con, digamos, la mala disposición del gobierno nacional fue una tarea bastante compleja y difícil. ¿En esa época el único camino era la intervención justamente? ¿Cómo? ¿En esa época el camino era la intervención únicamente? Yo estuve siempre convencido que este era un gobierno de coalición cuyo objetivo era provocar digamos, una bisagra en la historia política de Corrientes para terminar con los partidos, con el manejo que venía del conservadurismo provincial, pero era consciente también de que nuestra vida era limitada. ¿Por qué? Porque la situación económica, financiera de la provincia era angustiante, la situación social era muy difícil, la persona que nosotros pusimos al frente del gobierno tenía muchas limitaciones, que era el senador Perien,
Y entonces desde el principio yo estuve convencido de que ese era un gobierno de unos meses, o sea, ese era de alguna manera el plan. Tanto es así que la intervención federal que se produjo en diciembre del 99, me tocó a mí, que había sido electo en ese año diputado de la Nación. Yo demoré la asunción como diputado 6 días, es decir, seguí al frente, seguí como diputado provincial. Cuando tuve la convicción de que esto no daba para más, porque venía un movimiento tendiente a reponer el gobierno anterior con un acuerdo con el Partido Liberal, con Tomasela, iba a quedar Tomasela en lugar de Perier, pero iba a seguir gobernando el Partido Nuevo de alguna manera. Yo me fui a Buenos Aires, hablé con el presidente, con el ministro del Interior, acordamos la intervención y esa misma noche, ya como diputado, unas horas después de jurar, voté en la Cámara de Diputados la intervención a los 3 poderes de la provincia de Corrientes y esa misma madrugada la ley fue votada en el Senado, o sea que a partir de ese momento quedó la provincia intervenida en sus 3 poderes. Ahí vino el episodio después de la carta bomba, esta que en su momento fue producto de todos los temas vinculados con lo que estaba pasando en Corrientes. Hay quienes lo ubican obviamente como uno de los estrategas de ese momento que usted hablaba, como que se trataba, nosotros hemos obviamente hecho algunos reportajes también a otras figuras, a otros referentes, y decían como que era todo un plan que se trataba de sacar al gobierno al precio que fuera y obviamente que venga la intervención y bueno, de esa manera cambiar un poco lo que, bueno, entendían que estaba mal, pero lo ubican como una persona que hizo toda la estrategia para que esto suceda. ¿Usted lo considera así o simplemente se ubica en esa definición de que Corrientes estaba muy mal y que esto era el camino de la solución, obviamente, ¿no? Las 2 cosas. Corrientes estaba mal, necesitaba un cambio, necesitaba oxigenar la política provincial y la forma de llevar a cabo ese objetivo era justamente unir voluntades de distintos signos políticos para poder llegar a tener mayoría en la Cámara y poder lograr a través de los mecanismos constitucionales la remoción del gobierno y el inicio de una nueva etapa. O sea que esto verdaderamente, como dice usted, fue un plan que fue articulado hasta sus más mínimos detalles, porque de lo contrario no se hubiera llevado a cabo frente a un gobierno que era fuerte, con un intendente instalado en la municipalidad, con toda la estructura provincial y con el apoyo de Carlos Menem, apoyo explícito, porque él mismo intercedió mucho ante mí. Me mandó el avión presidencial el día antes para tratar de frenar la votación, pero bueno, yo tenía en ese momento, estaba el caldo de cultivo para poder avanzar y producir los cambios, porque la provincia vivía meses difíciles. Ahí pasó de todo, ¿no? Porque hubieron amenazas, hubieron situaciones de violencia también que se han generado en la calle, obviamente amenazas entre los dirigentes políticos también, es decir, una parte tal vez o una página que no fue de las mejores, bueno, si hablamos de personas o figuras ya con cierta madurez en la política, pero que al parecer no encontraban, bueno, algo bueno para salir de todo esto, ¿no? Sí, así es, y hay muchas cosas que se contaron, otras que no se contaron, pero eran momentos en los que había que actuar, o sea que, no se podía dudar de las decisiones y de poder avanzar. Nosotros tuvimos la legislatura tomada por unos 800 militantes que estaban instalados y vivían adentro de la legislatura. A pesar de ello, yo como presidente de la Cámara de Diputados siempre me mantuve, en mi despacho, porque era el símbolo del poder
y me movía por dentro de la legislatura con una particularidad, que era con un gran respeto de quienes supuestamente eran los mandados para poder controlar, hasta que en determinado momento logramos que la justicia determinara el desalojo y el envío de las fuerzas federales, es decir, Gendarmería Nacional irrumpió una madrugada en el Palacio Legislativo, y a partir de ahí todo lo que vino después se desarrolló con el control de Gendarmería, es decir, porque las sesiones, habían sesiones y volaban ladrillos, volaban cosas, muchas sesiones terminábamos abajo de los escritorios porque eran momentos de mucha violencia. Usted también recibió amenazas, ¿no? Amenaza era normal, o sea, la amenaza, yo siempre las amenazas las conocía ya de los tiempos anteriores. Al grado de frente, hablamos de armas, cosas que son fuertes. Sí. En esa época venían diputados armados, decían. No solamente la gente que estaba tomando la legislatura, sino diputados que venían armados, ¿era cierto? Sí, eso todavía es una costumbre que se mantiene, es decir, uno no tiene que ser ingenuo en el sentido de que en el momento menos pensado podés tener alguna situación imprevista, de manera que uno tiene que estar preparado. Pero bueno, esas cosas son parte de la historia de cómo se llegó al 99. Acá en este despacho hay una anécdota justamente con eso, ¿no? En este le tocó vivir a usted. Bueno, sí, en una de las votaciones necesitábamos, como en todas, poder tener 18 votos. 18 votos es un número, digamos, no fácil de contar cuando la Cámara tenía 26. Y dentro de esos 18 votos estaba el voto de un hombre muy importante de la política del justicialismo, que justamente es bellavicense, el doctor Horacio de Negri, de quien, más allá de ese episodio, tengo el mejor de los recuerdos, y al punto que hablamos continuamente. Hace unos tiempos mi sobrina, la senadora, lo visitó en su domicilio. Y bueno, el hecho se produjo cuando yo vine a reclamar su presencia para poder votar el juicio del Vasco Cher. Él estaba un poco tensionado, porque todos estaban tensionados, era como producto de lo que se vivía. Y porque además hubieron excesos de un lado y de otro, quizás de nuestra parte también hubo algunos excesos, porque en el relato periodístico por ahí en la comunidad de Bellavista era necesario quebrar, o sea, doblar voluntades, y eso se logra. La gente actúa habitualmente movido por dos instintos, que son el interés o el miedo. Entonces, ese momento era difícil cuando yo vine con otros 5 diputados a este lugar que es bastante reducido. Me encontré con el diputado de Negri, que me sacó una pistola 9 milímetros y bueno, me empezó a retar, estaba muy alterado, y bueno, yo siempre lo conocí como un gran cazador, o sea, que una persona que está con un arma, que te está apuntando, que realmente además uno lo ve, que está fuera de sus cabales, intimida, digamos, a cualquiera. De todas formas, yo tengo una particularidad, que siempre conservo la tranquilidad y me mantengo en el objetivo. Entonces, con mucha, digamos, mantuvimos esa conversación frente a esos diputados que estaban bastante, digamos, que sorprendidos. Afuera había más de 1000 personas, porque cuando vinimos a buscarlo desde la legislatura acá, la gente quería saber qué pasaba. Y bueno, yo con mucho cuidado me fui ubicando en el escritorio de a poco, paso a paso, hasta que estuve con la posibilidad
Es decir, concretamente donde estás vos en este momento. Yo estaba ahí cuando comenzó la discusión, que fueron, no sé, habrá sido 2 minutos medio interminables, porque uno pensaba, bueno, ¿cómo será? Yo nunca tuve un tiro, pero uno ve por la película, uno que no, que de cerca, que no te des, que no duele, que aquí, que allá. Y yo sabía que tenía que lograr llevarlo, sea como sea. Entonces me fui despacito cuando estuve muy cerca de él y él seguía, digamos que, alterado. Me tiré de golpe encima de él y ahí comenzó un forcejeo con el arma que subía y que bajaba y el grito de todos los que estaban adentro, hasta que finalmente logré que ponga sobre la mesa y dejó el arma. Bueno, y a partir de ahí fuimos con él y él votó el juicio político del Vasco Scher, que además no era un ministro, sino un símbolo del poder del régimen que se quería destituir. Pero además tenía la particularidad que era amigo de él, o sea que él estaba contrariado porque creo que era amigo de casa, y era lógico, es decir, después de eso recompusimos totalmente, porque además él fue el voto que me permitió a mí ser presidente de la Cámara de Diputados, o sea, el voto número 14 que nadie sabía que había. O sea, desplazar al pacto liberal autonomista fue toda una epopeya de la presidencia de la Cámara, y él fue el voto número 14. Después de eso logramos 4 votos más para llegar a los 18. Cuando estaba todo alineado, usted dice que no fue fácil justamente llegar a esa intervención, pero ya tenía aliados políticos de diferentes sectores justamente acá de Corrientes, y faltaba una pata, que era justamente la iglesia. Hubo una homilía fuerte, importante, habían comentado algunos, donde era prácticamente también un mensaje fuerte hacia ese gobierno de turno, que era, bueno, ya está todo dado, hay que buscar la intervención. La iglesia cumplió un rol muy importante y hace 20 años tenía mucho más presencia política que ahora. Es decir, que Monseñor Castaña, que todavía actúa como obispo en su condición de retirado, pero fue una figura fundamental en ese proceso histórico. O sea, él tenía en claro que había que cambiar. No fue lo mismo Ricardo Colombi. Ricardo Colombi, como otros intendentes de ese momento, eran proclives al núcleo del poder statista. Incluso dentro de nuestro propio partido había intendentes que, bueno, jugaban otros intereses, o quizás no creyeron que las cosas iban a llegar tan lejos. Usted hablaba de Negri recién, pero también en ese tiempo era, bueno, siempre se da esto, ¿no? Pero la particularidad, la gente por ahí le dice hay algunos arreglos, hay algunas cuestiones, que hay legisladores como que cambian constantemente, puede mantenerse firme, bueno, pero de repente duda, bueno, hay algunas cuestiones que al parecer después lo hacen votar de otra manera, y esto es lo que sorprende inclusive a las autoridades de los partidos. Por eso también en ese tiempo, por ahí es como que no se convencían hasta no ver el momento, ¿no? Es decir, no digo solamente la figura de Negri, sino también por ahí costaba que sucede, que hasta no ver, bueno, uno no iba... Bueno, pero el caso de Negri tiene la particularidad de que no había un condimento económico atrás. Era una situación, digamos, de un conflicto propio, natural. Pero sí, yo creo que ahí es donde Tato, que estaba demasiado acosado y nunca tuvo muchas luces, no tuvo capacidad de respuesta, porque por ahí, frente a una marcha que se hizo en contra de su gobierno, organizó una contramarcha a nivel provincial de 80.000 personas que vinieron a la capital. Y ese no era el momento de la gente, ese era el momento de un voto. Él lo que tenía que hacer es desactivar uno de los 18, y no tuvo la claridad o la lucidez como para poder hacer lo que debía hacer, cosa que tampoco no hubiera sido tan difícil. Pero bueno, por ahí su propio carácter es como que es muy tosudo, caprichoso, y bueno, los errores en política se pagan.
una reunión, digamos, cumbre en un campo en el que la que estaba Brailar Pócar, Tato y yo, los tres, y bueno, estábamos sentados en un mismo sillón y él tenía la mano estirada con el reloj y le digo, bueno, qué lindo reloj tenés, ¿te gusta? Me dice, te lo regalo. Bueno, en realidad me lo regaló y era un momento en que ya para nosotros era muy difícil volver atrás porque la presión social era muy fuerte para que llegara a una cuestión en que ya había escapado a la posibilidad de un acuerdo de superestructura, que es lo que por ahí en Buenos Aires no se entendía bien. Había una gran preocupación por lo que pasaba en la provincia, porque bueno, todos los medios nacionales estaban en eso, ¿no? Y ahora, ¿y qué experiencia se vive de la última intervención, ¿no es cierto?, de Aguad y compañía, lo que ha quedado justamente aquí también en Corrientes, y después, bueno, el regreso de Colombia hasta hoy en día, que vienen gobernando el radicalismo con otras fuerzas políticas también, ¿no? Yo creo que la intervención fue un paso necesario en la vida política entre dos gobiernos democráticos. Nosotros en el 2001 también nos encontramos con que el Partido Justicialista a nivel nacional quería que el justicialismo apoye la candidatura a gobernador de Tarto. Lógicamente que nosotros, que fuimos los artífices de su caída, no estábamos de acuerdo con eso. Yo tuve una muy buena relación con la gente de la intervención federal, con las dos gestiones, tanto de Mestre como de Aguad. Con Aguad sigo conservando diálogo. Y bueno, en su momento tuvimos que resistir eso, no estuvimos de acuerdo y entonces el Partido Justicialista ordenó la intervención del PJ de Corrientes, que estaba controlado por nosotros, y formalizó una alianza en la que la fórmula fue Tato, Romero Félix Machado. En esa variante nosotros consideramos necesario apoyar al candidato que tenía la intervención, que era Ricardo Colombi. Alguna vez recuerdo una anécdota de Aguad que me hizo en el Hotel Panamericano en Buenos Aires, adelante el diputado Farizano, como diciendo quería tirar la olla porque con estos radicales de Corrientes no se puede. No, yo lo convencí que esto, que lo otro, que yo sabía que teníamos que tratar de evitar de que vuelva el otro. Y bueno, nosotros fuimos a la elección, el sector nuestro ubicó 2 diputados y un senador provincial en la lista que llevaba gobernador Colombi y vicegobernador Galantini. Fuimos parte de la alianza electoral que lo llevó a Colombia al gobierno. Pero después se nos hizo muy difícil la convivencia porque a los 6-7 meses ya es como que él se creía el dueño de la pelota, es decir, que eso que era una alianza electoral no se tradujo en una alianza de gobierno, entonces se produjo un quiebre en la relación en ese caso con Colombia, por eso es que dejamos de participar de ese sector y a partir de ahí vino la recomposición de la relación también con Romero Félix. Pero después continuaron, porque después vino Arturo con Prulla, ¿no? Claro, pero... O sea, el justicialismo siguió cerca de... No, pero siguió con la contrariedad. Yo creía de que... Ella estaba afuera. En ese momento era el mal menor. Pero yo siempre pensé que el justicialismo tenía que tener siempre identidad propia, ir con candidatos propios, tanto a la elección del 2003 como la del 2007. Me parece que fue muy desacertado el hecho de someter al partido, en ese caso a los designios de Kirchner, y alguna vez yo creo que era el correntino
que más conocía Kirchner y su señora, pero no estuvimos militando en el mismo espacio, a pesar de que él me invitó. Nosotros compartimos el mismo hotel en Santa Fe 3 meses y era frecuente que desayunáramos, y después fui compañero de banca de la hoy senadora en la Cámara de Diputados 2 años. O sea, la relación humana siempre fue buena, y alguna vez me dijo él, en el 2010, cuando nos reencontramos, que él fue muy cariñoso, me dijo: ¿pero qué quieren si ustedes, los peronistas de Corrientes, nunca me plantearon nada concreto? Venía Perier y me hablaba de las armas, de la caza, de la pesca, o sea, como diciendo, no tuvieron capacidad como para generar una alternativa de gobierno en Corrientes. Alguna vez lo escuché decir a Colombi, al senador Colombi, esto que usted está obviamente hablando, ¿no? El justicialismo no va a llegar nunca porque siempre se pelean entre ellos, decía, en alusión obviamente a momentos claves donde parecía que estaban fuertes pero terminaban alejándose o hablaban de otro tipo de prioridades. Y recuerdo también la decisión, ¿no? En Bellavista, por ejemplo, la senadora Sanz estaba como intendente terminando su mandato y iba a ir por la reelección, la anunció y toda la reelección, pero cuando Cristina Fernández habla de Camau como candidato, pide que ella vaya como la candidata a vicegobernadora, ¿no? Cuestión que rompió todas las estructuras en la localidad y bueno, y obviamente después también a nivel provincial, bueno, fue todo un tema, ¿no? Y yo en ese momento me pareció que fue un error, porque un candidato en la mitad de su gestión, digamos, que tiene la posibilidad de ir por un nuevo mandato, no debe arriesgarse a un cambio. Ella me parece que hubiera ganado más allá del resultado provincial en ese momento y hubiera conservado un bastión territorial importante como es Bellavista. Es más, le sugerí que haga bien encuestas antes de tomar decisiones de esta naturaleza, pero bueno, a veces hay errores que en política, digamos, se dan. Es decir, nadie es dueño de la verdad y cada uno, como decía el general Perón, es artífice de su propio destino. Acá en Corrientes es como que el Río levantó un poco el acelerador y fue lo que le faltó justamente a Camau para llegar a la gobernación. Ríos, última elección, ¿no? Ríos no tiene pasta de líder ni estar al frente de una situación como la que se vivió. Cometió un error capital. Primero, querer negociar con Colombi la reforma de la Constitución, cosa que el partido le dijo que no en un congreso que se realizó en Goya. Y después hacer un acuerdo con Colombi para adelantar las elecciones en Capital, cosa que a Colombi le salió muy bien, porque es fácil pelear cuando tenés la estructura del gobierno provincial y nacional, dado que la elección de Corrientes tenía un valor simbólico, como un triunfo del presidente en la mitad de su mandato. O sea que me parece que ahí hubo un error muy importante en la decisión y en la forma, porque las decisiones de Capital o de Goya tienen que ser decisiones provincializadas, no pueden ser tomadas por una sola persona, por más que sea el intendente, porque está perjudicando al resto del partido. Y después que perdió, se borró, es decir, entró en una depresión y es como que un general nunca puede hacer eso, tiene que, ante la pérdida, transmitir entusiasmo y ponerse al frente por lo que queda de la batalla, porque era la primera batalla, pero la guerra era la última. O sea que en ese sentido creo que estuvo equivocado en haber adelantado las elecciones y después no haber seguido peleando para el resultado provincial. ¿Cómo está el justicialismo hoy de cara al 2019? El justicialismo siempre va a estar bien porque hay muchos justicialistas, o sea que depende de lo que se haga como para que tengamos un resultado. No es difícil.
Así como en el 87 y en el 97 parecía que estábamos tan lejos, es un movimiento que se rearma con facilidad, porque además vos ves el gobierno nacional no le encuentra el agujero al mate, es decir, hay un gran voto anti-Macri en la sociedad, que hoy no lo estamos capitalizando plenamente por esta controversia que hay entre Cristina y el resto del justicialismo. Cristina es el problema del justicialismo y el problema del justicialismo es Cristina, y en esa situación es donde Macri hoy todavía se mantiene. Pero si el justicialismo se llegara a acordar, sin duda que Macri pierde las elecciones, no es ni siquiera que gana el justicialismo. Muchas veces en política no es que uno gane, sino pierde el otro. Ahora, ¿y quién aparece ahí en el escenario nacional? ¿Qué figuras, de acuerdo a lo que usted es una persona que obviamente sigue todo, y bueno, acá en Corrientes es también como fuente de consulta de sus pares del partido? Por eso digo, hay figuras importantes en el justicialismo a nivel nacional, pero ¿quién puede aparecer potenciándolo con el tiempo debido, obviamente, para una posibilidad, ¿no? Mira, esta carrera, o como los exámenes, ¿viste? Tiene el escrito y el oral, y el primero es eliminatorio. Está la primera vuelta y la segunda vuelta. Nosotros, para la primera vuelta, Cristina está muy bien, pero tiene un piso alto y un techo bajo. No es una candidata competitiva para la segunda vuelta. El resto del PJ, sus 2 o 3 candidatos son candidatos buenos para ganar en segunda vuelta, pero no llegan a la segunda vuelta, o sea, en la primera vuelta no tienen un candidato taquillero que le pueda ganar a Cristina, o sea, que entre primero o segundo. Lo que asoma como posible hay solamente 2 figuras que ni siquiera son de pertenencia, digamos, justicialista por tradición, o que son Roberto Lavagna y Marcelo Tinelli. ¿Por qué? Porque tiene un grado de instalación muy importante en la sociedad que les permite competir. El caso de Lavagna tiene grandes ventajas porque él, por su edad, no opaca a otros dirigentes justicialistas que quieran la continuidad digamos, después de él poder seguir creciendo. Además es un hombre vinculado a los factores de poder nacionales e internacionales, y es un hombre que ha mostrado solvencia y experiencia como para poder llevar adelante una situación difícil como la actual. En ese caso, él sería un candidato que podría llegar a la segunda vuelta y sería seguro ganador. O sea, frente a Macri, sin duda, la relación estaría en 65 contra 35 o 60 contra 40. Sería un candidato absolutamente ganador. Y en ese esquema lo que se discute es la vicepresidencia, si es Miguel Pichetto, que tiene una espada legislativa importante, Ramón Puerta, o algún otro que pueda estar en carrera. Ya que habló de Tinelli, ¿piensa que puede hacer también, bueno, puede tener un papel importante? Está por comenzar, obviamente, Tinelli puede tener un papel importante también ahora de cara a confrontar con Macri a través del medio. Mira, él desde hace tiempo viene desarrollando acciones tendientes a esto. Es decir, es una persona que tiene la ventaja de que tiene un alto grado de conocimiento, la gente todavía no lo pone como un referente político, eso no es fácil, diferencia. Entre Tinelli y Lavagna le lleva varios cuerpos de ventaja. Pero lo que te quiero significar con esto es que este otro justicialismo, no hay candidato como Urtubey, como De la Sota, en condiciones de llegar a la segunda vuelta. De la Sota es un excelente administrador y una persona con experiencia, conocimiento, linaje peronista, pero siempre es muy cordobés, o sea, le es difícil quebrar la natural indiferencia del cuerpo electoral de la nación, o sea, posicionarse en las encuestas como una figura que trascienda de Córdoba.
Y eso es lo que le pasa también a Urtubey, son provincias chicas. Nosotros tenemos que partir de la base que desde la reforma del 94, esto se decide entre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y ahí nomás, porque ahí está el fuerte electoral. Por eso es que es importante el peronismo de la provincia de Buenos Aires, y ahí es donde Cristina está fuerte, para que en realidad, si fueran inteligentes, cosa que no son, Cristina debería ser la candidata a gobernadora de la provincia y tener un candidato presidencial que hagan una sola boleta. Pero lamentablemente ahí hay muchas cuestiones personales y de egos de por medio. ¿Cómo ve el gobierno de Valdés en lo que va de su gestión? Bueno, lo veo con mucha... A mí me sorprende, estamos mostrando más de lo que la gente pensaba. Es decir, que tiene una impronta propia, quiere darle un sello propio también, se mueve mucho, tiene iniciativa y ejerce. O sea que está mostrando de que quiere ser Valdés. Otros pensaban de que iba a ser como el que le cuida el sillón a Ricardo. Yo no estoy seguro de eso, creo que él está asumiendo un rol protagónico. No quiere decir de que bueno, que pueda haber alguna situación entre ellos, pero eso a nosotros no nos compete. Desde la oposición creo que hay que tener muy buena relación con el gobierno provincial y en este caso con el senador Colombi, con quien se trabaja en el Senado muy bien. Es decir, más allá de lo que parece, hay un marco de diálogo y bueno, creo que este no es un año electoral y esto ayuda a poder sacar adelante cosas que están pendientes. Ahora, ¿cómo se trabaja y se convive también desde un medio de comunicación, como el que llevan adelante ustedes, como el diario El Libertador, con los gobiernos de turno, ¿no es cierto? A veces, y siguiendo el lineamiento político que tiene usted, a veces se baja línea, trabajan con total normalidad. Nosotros tratamos de que el diario esté, digamos, por sobre las cuestiones de momento y las cuestiones partidarias, porque tenemos que respetar a los lectores y le damos cabida a todas las expresiones en un marco de pluralidad, porque la audiencia, como el público lector, son los que le dan permanencia y proyección en el tiempo. En política, como en los medios, como en la empresa, el tema no es llegar, sino mantenerse, y a veces eso es lo más difícil, mantenerse durante mucho tiempo. Para un medio esto es importante. Hay medios que, bueno, en distintos lugares trataron de salir adelante, y no es fácil porque, como vos decís, también hay que tener un equilibrio con los gobiernos, porque uno tiene que comunicar, tiene que darle cabida a todos, y a veces algunos gobiernos tuvieron confusión respecto a lo que implica o significa la pauta publicitaria. ¿No? Porque obviamente hay muchas críticas, hay casos que obviamente parece como que entran a un freezer, no se resuelven. ¿Cómo ve nuestra justicia, la justicia correntina, de acuerdo a lo que va pasando también? En definitiva, ¿sirvieron también las intervenciones para la justicia? Tenemos jueces acordes un poco a ese cargo tan importante que tienen que llevar a cabo. Yo creo que el problema de la justicia en Corrientes es un problema que viene no de ahora, sino de los últimos 60 o 70 años. Es un problema importante, y la justicia es una política de Estado. Me parece que hay que buscar la manera y la forma, y el otro día dialogaban el senador Colombi con la senadora Martínez Llano respecto a la necesidad de modificar la ley de jury del Consejo de la Magistratura, porque es como que se hace un manejo muy desde la corporación judicial de todo lo que es
trámite de selección y de remoción de los jueces. Es un tema difícil, siempre lo ha sido. Yo siempre lo he seguido muy de cerca. Como te decía, durante el gobierno de la coalición se mandó a juicio político a 13 jueces y a todo el Superior Tribunal, y muchas de las cosas después se terminaron de hacer durante las dos intervenciones federales, es decir, alguna depuración en la que siempre era requerida de alguna manera mi opinión por el conocimiento que yo tengo, pero es un tema que es difícil en realidad, que tanto acá como en el orden nacional. ¿Usted tiene algún tipo de algún inconveniente con la justicia? ¿Tiene algún tipo de procesamiento, algo? No, en la actualidad hoy en día. No, yo no tuve ni hoy ni ayer. Nunca. Nunca tuve un procesamiento, nunca tuve un allanamiento. Tuve sí muchas denuncias, denuncias mediáticas de todo calibre, porque acá se dice de todo y bueno, uno cuando está en política... ¿Una causa, algo hoy en día? Nada. No, ni hoy ni en día ni nunca. Antes tuve un procesamiento, pero muchas veces mi nombre anduvo circulando ahí, dando vuelta, porque es como que vende seguramente periodísticamente eso. Y además me quisieron hacer mucho daño, pero es un terreno en el cual sé moverme muy bien, o sea, conozco. Iba a decir, había un fallo a favor de Romero Félix ya por esta situación de público conocimiento, pero que acá al parecer estaba como empantanado y eso lo molestó mucho a él también. Habló, hizo una conferencia, es decir, bueno, esto en definitiva también hablando un poco de esto que estamos diciendo, ¿no? de nuestra justicia correntina, más allá que tampoco vamos a decir que la nacional está muy bien, ¿no? Sí, efectivamente hay una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ocurre que los fallos que fueron dictados en Corrientes no fueron modificados en las instancias superiores de apelación, esto es, en la Corte Suprema. De manera que yo veo como que es un tema no fácil, porque acá ya no es la justicia de Corrientes, sino que el sistema institucional argentino convalidó decisiones de las cuales no es fácil volver atrás. O sea, a lo mejor en el momento en el que se produce, mucha gente cree por ahí y quedó en el imaginario como que el que lo metió preso a Tato, ¿quién fue? No, yo no. ¿Qué juez fue, digo? ¿Qué juez? ¿Sotomayor? No. Bueno, la gente cree que es Payes. Claro. Payes. Y el juez que lo metió preso fue el doctor Segovia. Es difícil, el tema de la justicia siempre lo fue. Pero es materia pendiente, podríamos decir, de los gobiernos. De todos, acá y en el orden nacional también, porque vos viste en el orden nacional los mismos jueces que durmieron la siesta tantos años, de golpe cada vez buscan más protagonismo y buscan estar en la tapa de los diarios y en los noticieros. Y bueno, yo decía el otro día, lo del allanamiento a Cristina es un disparate absoluto, pero además revela una total falta de capacidad de su propio abogado. Porque una situación de esta naturaleza, si se sabe que se va a allanar como estaba dispuesto, primero que Cristina debió haber pedido al juez de la causa que en lugar del allanamiento se haga una requisa voluntaria. ¿Por qué? Ella presentó ante el Senado, digamos, que se allanaba al allanamiento con condiciones, pero no era necesario el allanamiento. Si ella presta consentimiento para que entren y revisen la casa, el allanamiento como tal no tiene razón de ser, ni tampoco los fueros, porque a su vez ella no puede renunciar a algo que no le pertenece, que son los fueros, que son de la Cámara y no del legislador.
Y ella, sabiendo que llegan a hacer el allanamiento, el abogado de ella tenía que estar adentro de la casa esperando que venga el hombre, que iba el jefe del procedimiento, y bueno, lo espera acompañado de un escribano, con gente de su confianza. Cuando se presenta a la persona, le pide que se identifique, que se identifica a cada uno de los que entran, si son 10, nombre y apellido, y que los bolsos que traían, que quede constancia de qué iban en todas esas cajas y bolsas. Eso es un allanamiento, no es como que pueden entrar fuerzas de ocupación en una casa, porque está el derecho de propiedad y el derecho de defensa del imputado. Acá estuvo mal asesorada Cristina, el juez cometió errores porque un allanamiento lo dejó expuesto a que, digamos, en términos de opinión pública quedó la duda, que si le pusieron esto, que si le pusieron lo otro, que esa sustancia, que no lo dejaron estar al abogado. Esas cosas fueron desprolijas, pero bueno, suelen pasar. Bueno, ¿qué aspiraciones tiene Martínez Llano hoy en día? Yo quiero contribuir a que, bueno, la provincia se pacifique del todo, que se produzcan las grandes decisiones políticas de los dirigentes que pongan a la provincia en una situación mejor. Si vos viajás por Chaco, Formosa, Misiones, es como que tienen otra realidad. Todos los dirigentes tenemos esa responsabilidad, y en lo partidario, si se dan las condiciones, ser presidente del Partido Justicialista de Corrientes y ayudar a que un gobernador justicialista llegue al gobierno en el 2021. En el 2021, si están dadas las condiciones, también ser senador de la Nación. O sea que soy claro en los objetivos. Nosotros queremos agradecerle por este tiempo, por recibirnos y poder conocer un poco más de la historia de Corrientes a través de la política en su persona. Bueno, le agradezco porque en realidad no es frecuente equipos de trabajo de medios del interior que hagan el trabajo que ustedes están haciendo. O sea, esto habla de la profesionalidad, digamos, del compromiso con la teleaudiencia, y bueno, y me parece que para un medio así del interior, que es el único además en Bellavista, que es una cosa muy importante, y como siempre, los que estamos en la vida pública tenemos que estar a través de la radio o de la televisión, porque ustedes son un multimedio, estar con la posibilidad de responder a todas las preguntas que pueden haber respecto de la realidad del momento. Porque, repito, cada localidad vive mucho su microclima, se maneja mucho por las FM y por los cables, tiene la realidad provincial un poco distante y a veces tiene hasta más cerca la realidad nacional que la realidad provincial. Entonces, a nosotros nos interesa estar presente en la sociedad de Bellavista, o sea que en todo lo que, en cualquier tema, y aunque sea por teléfono, en la radio, estamos a disposición, porque creo que es un ida y vuelta necesario para poder informar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.